Bienvenidos a Discutamos México, aún todavía más bienvenidos a Discutamos la Ciudad de México. Estoy en el estudio de grabación con dos expertos, Iván Restrepo y Jorge Legorreta. Jorge ha sido desde luego un conocedor profundo y sigue siéndolo. Recién publica un libro sobre los ríos que hay en la ciudad y resulta que hay una cantidad de agua extraordinaria de la que en general no tenemos noticia. Uno no tiene noticia de lo positivo porque eso ya es perder el rumbo de los acontecimientos. Y el doctor Iván Restrepo, economista del Instituto Politécnico Nacional, es además un ecologista casi de tiempo completo, en una época en que el tiempo completo ya es de tiempo ausente. Sin embargo, él ha persistido, dirigió el Centro de Ecología y también es un experto en esta ciudad. Si hay una premisa, y creo que como es novedad no la daré como premisa, sino ya como epílogo, la Ciudad de México ya tocó su techo histórico. No sé qué quiere decir exactamente eso, pero sí alude a una ciudad de recursos que se agotan en gran parte por imprevisión, en gran parte por la demasía, por la desmesura. Hay problemas de transporte terribles. Uno tiene dos vidas, la que dedica al transporte y la que tiene comúnmente con su familia o en su trabajo. Hay problemas de contaminación gravísimos, de agua, como se está viendo, de miedo a la violencia, que es otra parte. También uno dedica un tiempo del día a pensar en que la violencia ese día no cayó sobre la persona. Y en fin, todo amaga con el postapocalipsis y sin embargo la vida continúa, no sin zozobras, pero con una esperanza fundamental, que sea la siguiente generación la que le toque lo que pueda ser el devenir pesaroso y que por lo pronto uno va a ir al cine o no ir al cine, que va a poder gozar de su tiempo y que se va a poder sentir habitante de la ciudad sin toda la carga terrible que en efecto existe. La primera pregunta más que pregunta, incitación al comentario sobre esta ciudad que vive una agonía muy energética, muy enérgica. Es una agonía de gimnasio, por así decirlo, porque hay una vitalidad enorme y magnífica en medio de problemas cuya solución no conocerá el presente, no conocerá el futuro y quizá conocerá algún otro tiempo histórico. Jorge, ¿cómo ves el problema del agua que hoy sigue siendo la gran amenaza no reconocida en primer lugar por los habitantes? No aquellos que la sufren, claro. Claro. Bueno, la Ciudad de México es una expresión como espacio, es una ciudad muy grande, de las más grandes del mundo, con una cantidad de habitantes que estamos compitiendo con las grandes ciudades que están entre los 20 y los 25 millones de habitantes. No sabemos exactamente cuántos somos, viene un censo próximo. En una extensión que comparado con las grandes ciudades del mundo la podemos todavía colocar en el sexto tamaño, 2,000 kilómetros cuadrados. Es una ciudad que se creó, porque a veces la gente pierde la dimensión, en una área lacustre, en un lago, que además nos olvidamos de cómo se formaba ese lago, de 1,100 kilómetros cuadrados de agua. Tenochtitlán tenía 25 kilómetros cuadrados y tenía 1,100 alrededor de agua. Es una ciudad que nace efectivamente con una cultura, ¿no?, lacustre, que con el tiempo no ha desaparecido. Esto hace que evidentemente uno de los grandes dioses que aparece en el cobijo de la ciudad sea Tlaloc, que está todavía presente y que hay que decir que en el cerro de Tlaloc, que está rumbo a Río Frío, que es un cerro que está en los 4,200 metros sobre el nivel del mar, ahí hay presencias de la gente común y corriente que asciende al cerro sin ninguna visión religiosa del catolicismo, y hay vestigios ahí de adoración de este Dios que todavía está presente en muchas mentalidades de las regiones más allá del urbano.
Entonces, el agua es la historia de esta ciudad. En los últimos 5 siglos, este encuentro de los españoles aquí generó una de las más radicales transformaciones que la historia del urbanismo tiene en el mundo. Si hablamos de agua de 1.100 kilómetros cuadrados a 2.200 metros sobre el nivel del mar, de 45 ríos que existían formando el lago, es esa agua que está cayendo exactamente igual en el siglo XXI. Entonces, estamos presentes en esa especie de dimensión transformadora, producto de una necedad histórica. La necedad histórica es que el agua que cobijaba esta ciudad de Tenochtitlan como centro del imperio estorbó esta idea de hacer una ciudad imperial novohispana. La ciudad de Dios. Sin agua, exactamente. Y esta resistencia de los pueblos que aquí que habitaban y que siguen habitando en la presencia, como parte de la cultura lacustre, existe todavía hoy, a pesar de esta destrucción de casi 5 siglos, existe en algo que yo llamaría, es una ciudad de resistencia a querer sacar el agua de la cabeza de las gentes. Y los vestigios más importantes los tenemos en el sur de la Ciudad de México, donde todavía tenemos 25 kilómetros cuadrados de los 2.000 de Chinampa con canales, que esa es la expresión de la resistencia cultural que tenemos. Porque se generaron muchas obras a lo largo de la historia para sacar el agua de la cuenca y no se resolverán los problemas porque sigue cayendo la misma agua de lluvia, siguen bajando agua por los 45 ríos y nosotros de forma necia, tecnológicamente, queremos seguir sacando el agua de esta cuenca a través de los drenajes. Y esto es el motivo de las grandes inundaciones y los grandes desastres y uno de los grandes retos que tenemos en el futuro como ciudad, si miramos el pasado y si podemos reconstruir parte de este pasado que está presente en la ciudad actual. Bueno, se piensa que la ciudad ya es inviable en cuanto a un desarrollo, digamos, civilizado, de calidad de vida, etcétera. Y hay muchos datos que favorecen esta impresión muy, muy drásticamente pesimista. Lo que tú señalas es también, aparte de que las cifras y los conocimientos son abrumadores en el sentido de la destrucción, la posibilidad de cambio. Y eso habla de que se piensa que esta ciudad tiene todavía un desarrollo, una vida, antes de que sea solo un cementerio de automóviles rondado por tribus que pregonan su adscripción a lo que fueron delegaciones. Pero en este sentido, Iván, ¿qué piensas tú de la diosa asfixia y del proceso de la contaminación? Bueno, la contaminación, los últimos años especialmente, nos han querido vender la idea de que ya está controlada, de que cada día la ciudad tiene más horas de buen aire, de buena calidad del aire, y muchos dudamos de esto, de que esto sea cierto. Lo que sí es una realidad es que hay coches que ahora tienen un mejor sistema de quemar hidrocarburos, pero también tenemos la realidad de que tenemos más ozono, por ejemplo, y de que la gasolina no es del todo de buena calidad, como podríamos imaginar si tuviéramos los mismos estándares, por ejemplo, de California, para citar solo un ejemplo. Pero con otro factor que es bien importante. Cuando se habla de la ciudad, siempre se cree que es la capital del país, el Distrito Federal. Y el Distrito Federal ya está sobrepasado en problemas reales de contaminación, de agua, de drenaje, de utilización racional de las áreas verdes, por los estados que circundan a la capital del país, es decir, el Estado de México. Te mencionaría varios municipios que son no municipios tomados despectivamente, sino ciudades inmensas. Neza, Ecatepec, Tlanepantla, Chimalhuacán,